Bien, vamos a iniciar la parte 4 de este tema de aplicar auditoría interna y administrativa. Estamos viendo la etapa de planeación del trabajo de auditoría y por último vamos a tocar el tema de la revisión del proceso administrativo. Para ello, pues me permití aquí incluir algunas láminas con los aspectos fundamentales que es necesario considerar al revisar el proceso administrativo, es decir, que vamos a revisar durante la planeación, que vamos a revisar de la ejecución, de la dirección y del control. Entonces, iniciamos. Bueno, ¿en qué consiste la previsión? Suponiendo las etapas del proceso administrativo en 6. La primera sería la previsión. La previsión de qué se encarga, de fijar objetivos claros, cuantificables, fechas límites realistas, tener prioridad, probabilidad de cumplimiento, debe indicar las metas esperadas, debe tener una etapa de investigación por observación, registros de datos de terceros, etcétera, para poder hacer la previsión. Y debemos de considerar que siempre habrá cursos alternos con los cuales, con otros medios o posibilidades de hacer las cosas o de no hacerlas. Estos son los aspectos fundamentales de la previsión que por lo tanto como auditores debemos de considerar que es lo que debemos revisar ahí. En la planeación, pues la etapa contiene estas partes, entonces es también en lo que debemos enfocar las baterías al examinar o al revisar el proceso de planeación. Los programas de la planeación se basan en descomponer el problema en sus partes, determinar alternativas para cada parte, obtener los datos, analizar datos, decidir acciones acerca de esos datos, asignar responsables y delegar autoridad y dar inicio al programa. Bueno, los principios de la administración son 3: el de la precisión, de la flexibilidad y la unidad. Estos son los aspectos pues que vamos a considerar cuando revisemos la planeación. Dentro del proceso de planeación están la fijación de políticas en cualquier empresa, ¿verdad? Son muy importantes las políticas en cualquier empresa. Pero ¿qué son las políticas? Las políticas son criterios generales que tienen como objeto orientar una acción, dejando a los jefes campo para las decisiones que les corresponda tomar. Sirven para formular, interpretar o suplir las normas concretas. Son indispensables para la adecuada delegación de responsabilidad, ¿verdad? Una política es una norma genérica y una regla es una norma específica, ¿verdad? Sí, por ejemplo, una política va a ser la fijación de la puntualidad y una regla es la hora de entrada es a las 8 de la mañana. Es decir, la política es una norma general y la regla es una norma específica. ¿Cómo se originan las políticas? Las políticas se originan, pues, las externamente impuestas. Por ejemplo, tenemos que hacer políticas en la empresa porque una ley me exige cierta forma de actuar, ¿verdad? Entonces, pues, por eso hay que hacer una política. Entonces es una política externamente impuesta, otro me la impuso. Hay políticas de apelación, es decir, a través de consultas. Bueno, yo consulto cómo será mejor el horario de entrada, si a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, ¿verdad? Y entonces esta política va a ser impuesta por apelación, es decir, porque la mayoría opinó cómo se debía fijar la política. Hay algo importante en la política, es que deben ser expresamente formuladas, deben ser precisas, concretas y deben constar por escrito y estar publicadas en los lugares donde todo el mundo los vea. Estas son las reglas para las políticas. Hay reglas de su fijación, o sea, ya decíamos, deben constar por escrito, siempre deben tener una vigencia, deben ser difundidas, ¿verdad? Las políticas, es muy importante la difusión, decíamos, deben estar puestas ahí en los tableros, que todo el mundo las conozca. De su coordinación, o sea, debe haber un comité o una persona que se dedique a interpretar su validez.
y deben ser revisadas periódicamente. O sea, las políticas de una empresa pues deben ser revisadas por lo menos pues cada año, ¿verdad? Hay algunas que son susceptibles de ser revisadas en periodos más cortos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver la tercera etapa de la administración, que es la organización, ¿verdad? La organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos que integran la empresa con el propósito inmediato de obtener el máximo aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y humanos y en la realización de los objetivos de la empresa. Bueno, hay algunas máximas del funcionamiento de la jerarquía y de la definición. Del funcionamiento se refiere a la división de labores, la jerarquización de labores, la no duplicidad, las labores principales coordinan las secundarias. De la jerarquía, niveles jerárquicos adecuados, delegación de autoridad en grado y medidas necesarias, delegación de acuerdo a normas técnicas y no arbitrariamente. Una sola persona depende de una persona, es decir, que no haya dependencias duplicadas o confusas, ¿verdad? Ubicar la autoridad. La autoridad puede ser lineal, de asesoramiento o funcional, ¿verdad? Ahí también otra máxima en la organización, que es la de la definición, ¿verdad? O sea, es donde se fijan las obligaciones, requerimientos y responsabilidades de cada actividad. Y de la comunicación, ¿verdad? Conocimiento recíproco de los puestos, por ejemplo, de la selección de personal. La dirección, pues es donde ocurre la ejecución, ¿verdad? En este elemento, ¿verdad? El elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio del ejercicio de la autoridad del administrador o de los jefes, ¿verdad? Es el punto central y más importante de la administración, ¿verdad? Tiene varias etapas, que es la delegación, la autoridad, la comunicación y la supervisión. Estas son las etapas de este proceso, que es la dirección. Como decíamos, es el proceso más importante, es donde ocurre realmente la ejecución del trabajo. Bueno, la ejecución tiene estos pasos: determinar objetivos, estudiar los procedimientos para alcanzar los objetivos, elegir el mejor procedimiento y estandarizarlo, proyectar el arreglo y distribución del trabajo, organizar el trabajo para ejecutar el procedimiento elegido, fijar el horario, coordinar, dirigir, despachar e inspeccionar todos los factores y ejercer control sobre todos los factores. Bien. Por último, es el control. Es la etapa del proceso administrativo que cierra la pinza, ¿verdad? Que cierra la pinza, que es donde termina pues todo el proceso y vuelve a empezar de nuevo. Y estas son las etapas del control. Estas son las etapas: la implementación de normas o estándares a cumplir, organización de controles, análisis e interpretación del resultado y corrección de desviaciones. El control nos sirve para medir lo ejecutado. Medimos lo ejecutado, lo comparamos contra los estándares o los objetivos que hayamos puesto, ¿verdad? Se analizan los resultados, se interpretan y se corrigen las desviaciones. Eso es lo importante del control. Esta etapa del control, desafortunadamente, en las empresas es la menos favorecida. Es decir, las empresas no les gusta emplear tiempo y dinero en el control, ¿verdad? Prefieren ocupar los recursos para la ejecución, ¿verdad? Pero el control también es de suma importancia para la realización de los objetivos de la empresa, ¿verdad? Simplemente si fijamos objetivos y si no comprobamos si se cumplieron o no, pues no vamos a saber qué rumbo tomar, ¿verdad? A lo mejor estamos perdiendo, se nos están logrando los objetivos y ni siquiera lo sabemos. Por eso es importante el control. Repito, es necesario para, primero, comprobar si los objetivos se cumplieron o no. Bueno, para ello tenemos que comparar el resultado final contra el objetivo. Ese objetivo es el puesto por la empresa, o bien son los estándares que se utilicen, ya sea en la empresa, en el medio, en el giro, o los estándares universales de algunas cosas, ¿verdad? Sí. Esos son, es pues contra lo que vamos a comparar el resultado.
lo comparamos, determinamos diferencias o variaciones o desviaciones, ¿verdad? Es importantísimo analizar esas desviaciones o esas variaciones. Sí, se analizan, pero no solo hay que analizarlas, sino hay que interpretar el resultado, es decir, ya está la desviación, pero ¿por qué existió esa desviación? Por ejemplo, nosotros teníamos planeado la rotación de cartera, tenerla en 15 días cartera, y obtuvimos 28 días cartera. Caray, pues casi el doble del objetivo. Pero entonces es muy importante saber a qué se debió esa desviación, ¿verdad? Y luego la importancia que tiene el interpretar el resultado es para tomar mejores decisiones en la corrección de las desviaciones, ¿verdad? Si ya definimos que no se tiene un adecuado sistema de cobranza o que bien no se respetan las políticas de crédito y por eso la rotación de cartera, como ejemplo, nos resultó con una variación muy importante respecto al objetivo trazado, pero pues bueno, ya sabemos cuál fue la variación, ya la interpretamos, ¿verdad? Ya sabemos las causas o los orígenes que tuvo esa desviación, y entonces sí estamos en condiciones de corregir la actividad, corregir la operación para lograr acercar el resultado final cada vez más al objetivo, ¿verdad? Entonces, esas son pues las etapas del proceso administrativo, y entonces es lo que debemos revisar en auditoría. Bien, hasta aquí concluimos esta cuarta parte de este tema, ¿verdad? Y con ello concluimos el segundo y último tema del segundo parcial de esta materia de auditoría interna y administrativa, que como mencionábamos se imparte en el séptimo semestre de la carrera de licenciado en Contaduría Pública, ¿verdad? Pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Juan José Gutiérrez Reyes. Estoy a sus órdenes en el correo juan-josegr@hotmail.com para cualquier duda o aclaración. Con mucho gusto la atenderé. Muchas gracias.